Bien, Juanpi les trajo un trabajo práctico, ¿sí? Con casos y ejemplos. Hola, Aldana, ahí está. Hola Aldana, ¿cómo estás? Hola a todos. Y la idea es que entre todos vayamos participando, que no sea solamente un monólogo de los docentes, porque esto les va sirviendo a ustedes, van practicando y recuerden siempre tener presente que a la hora de los exámenes finales van a ser una modalidad muy similar a la que estamos tratando de incorporar en el aula virtual, ¿sí? Así que traten de participar, sacarse obviamente todas las dudas, comentarios, es el momento de equivocarse, de participar y de llevarse los conceptos más importantes para ir después a leer la bibliografía. Bueno, si querés comenzamos, Juanpi, y con Aldana Dale, por ahí dale. vamos haciendo algún comentario o sugerencia sobre los casos. Son 3 casitos clínicos, ahí está Alejandro también, el Ahí está doctor Alejandro. Hola Alejandro, Alejandro, ¿cómo estás? toxicólogo. Hola Hola, buenas Ale. tardes. Creo que ya Buenas estamos tardes. más o menos. Sí, el grupito de docentes del jueves va a ser este grupo más Alejandra que se va a incorporar en breve. Bueno, comenzamos. Bueno, vamos comenzando. Primero me presento, mi nombre es Juan Pablo del Valle. Yo soy médico toxicólogo y médico clínico. Trabajo también con Analía en el Hospital Fernández, en general en la guardia de tóxico. Y bueno, hoy vamos a hacer algunos casos clínicos que son bastante rápidos en realidad, para empezar a pensar un poco lo práctico del tema de lo que es hidrocarburos, que calculo que habrán mirado, habrán leído algo de lo que es, bueno, la bibliografía que hay presente, ¿sí? Así que bueno, en primer lugar, comenzamos con el caso uno. Es un paciente de 8 años quien ingresa traído por sus padres luego de una probable ingesta de un hidrocarburo. Entonces, siempre que nos paramos con este grupo de pacientes, lo primero es ver qué es lo que uno debería preguntar, ¿no? ¿Qué preguntas le harían a estos padres que vienen con este chiquito? ¿Qué deberían empezar a observar? Los escuchamos, ¿eh? ¿Qué es lo que Podríamos consumió? preguntar primero ¿Cuándo lo qué es lo consumió? que había en la botella o en el envase que consumió el nene. Bien, Perfecto. perfecto. Primera gran pregunta, ¿qué consumió? Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuándo? ¿Hace ¿Cuándo cuánto? lo, El ¿Hace tiempo. lo cuánto consumió? y cuánto tardó en venir a consultar? El tiempo de latencia. Perfecto. ¿Hace ¿Qué cuánto para averiguar cantidad? el tiempo de latencia? Y cantidad. Excelente. Esas son tres grandes cosas. Después, otras preguntas posibles es en dónde estaba, si el chico tiene alguna enfermedad previa, pero está muy bien. Es como lo primero que uno hace al pararse en estos casos. ¿Bien? Bien, algo que mencionó que no lo quiero dejar pasar uno de los compañeros fue el tiempo de latencia, ¿no? Que esto lo deben haber visto en una de las primeras clases, que es importantísimo, que es para que nos quede claro a todos y cuando les pregunten en algún tema en particular, porque hay tóxicos en los que es fundamental tener una idea o aproximación del tiempo de latencia, es el tiempo en el momento en el que toma contacto la persona, el paciente, con el tóxico hasta que llega a nosotros a la consulta. Eso es lo que van a ver o van a leer en los foros o les van a explicar los docentes y ya lo dan por sentado que se llama tiempo de latencia. ¿Sí? Es fundamental en algunas intoxicaciones conocer este tiempo. Por ejemplo, paracetamol, para que ya empecemos a pensar hacia adelante, ¿sí? Y ustedes vayan teniendo en cuenta esto, aspirina, paracetamol, ¿no? Saber o precisar cuándo fue la última vez que vieron al niño, a la niña sin exposición al tóxico. Entonces son todos indicios que nos van hablando de ese tiempo de latencia, ¿sí? Es fundamental en tóxico preguntar, repreguntar, estar asesorados. Piensen que la mayoría de las consultas en toxicología son telefónicas. Si ustedes agarran cualquier producto que tienen en casa, les van a aparecer los centros de toxicología, van a aparecer los teléfonos, ¿sí? Para acceso. Entonces, el toxicólogo está del otro lado del teléfono muchas veces asesorando, dando un asesoramiento y necesita sí o sí saber estos datos. ¿Mm? Bien, seguimos. Bueno, en base a las preguntas, les cuentan que el chico estaba jugando en el garage con una lata de querosén y que cuando los padres entran al cuarto y los ve, se la tiró encima. Bien. Lo evalúan, ven que está despierto, que responde a lo que es estímulos y que tiene las ropas manchadas con bastante olor a querosén.
y el chico les dice que se tragó algo del líquido. El tiempo de latencia es de 30 minutos aproximadamente, entre que pasó, lo subieron al auto, lo trajeron al hospital y demás. Bien. Bien, Y ahí por va ahora una está... pregunta, porque esto en los trabajos prácticos es el feedback es un poco más rápido. ¿Ese tiempo de latencia es breve, es extenso? ¿Qué les parece? Es breve. Creo que depende del tóxico en realidad. Bien, va a depender mucho del tóxico, pero en general, cuando hay algún tipo de intoxicación, digamos, o de exposición en el hogar, ¿sí? Los tiempos de latencia generalmente son breves, porque rápidamente se dan cuenta si hay un deterioro. Piensen que las intoxicaciones en general son cuadros que se dan de manera más abrupta, ¿sí? En general, hay algunos tóxicos que van a ver como metales o de larga exposición, pero en este tipo de tóxicos, hidrocarburos, líquidos, que habitualmente están en casa o están muy disponibles en el caso de los accidentes, la exposición o el tiempo de latencia es breve, ¿sí? En general. Pero lo que es importantísimo es para qué nos sirve saber ese tiempo de latencia. ¿Por qué debo conocerlo? Para tener en cuenta. Porque en función de eso voy a tomar alguna decisión, ¿no? Sí, porque, o sea, depende también mucho de qué tan rápido y por qué vía se puede absorber el tóxico. O sea, el tiempo de latencia, si puede hacer alguna medida de contaminación. Exacto, porque yo sabiendo ese tiempo de latencia voy a saber si tengo o no posibilidades de hacer algún tipo de medida de contaminación. Incluso ya voy descartando qué medida puedo realizar o no en función de ese tiempo de latencia, ¿sí? ¿Bien? Bueno, seguimos, a ver. Bueno, viene con este tiempo de latencia de 30 minutos, niega que tener o palpitaciones o falta de aire, sí refiere algo de malestar abdominal, de hecho tiene algo de dolor abdominal y está como repitiendo el hidrocarburo, tiene algo de náuseas, pero por ahora vómitos no. Bien, ¿qué más deberíamos buscar en el examen físico? ¿Qué más creen que deberían revisar? ¿Qué más creen que deberían...? No, para arrancar, pero esto va más en todos los pacientes, creo que habría que revisar los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria. Si eso está bien, nada, puede seguir adelante y si no hay que verificar eso primero. Perfecto, primero signos vitales, bien, después de signos vitales, ¿qué más deberíamos buscar? Deberíamos revisar. Y el estado de conciencia, cómo está el sistema sensorio, el tono muscular, todo lo neurológico. Bárbaro. Acá en el Aviso chat están hablando de, signos de neurotoxicidad, para que sea un poquito más específico, a ver qué quiere decir neurotoxicidad, ¿no? Y si hubo compromiso cutáneo también. También. Ponen en el chat. También auscultación respiratoria. Perfecto. ¿Buscando qué? Y porque puede generar una disminución de murmullo vesicular, sibilancias. Por lo que tengo entendido y por lo que dice el caso clínico que tiene náuseas, tranquilamente podría estar intentando vomitar el hidrocarburo y podría hacer una broncoaspiración y por eso podría afectar al sistema respiratorio y estaría buscando lo que la compañera dice, crepitantes o algún signo focal o de las vías pulmonares. Entonces también sería importante revisar eso. Excelente, excelente. Justamente claro, esos son todos los signos complicación. que buscamos. Muy bien. René, está admitida. El examen físico por ahora está hemodinámicamente estable, una buena saturación, una buena frecuencia respiratoria, normotenso. Está con algo de bradipsiquia, pero está reactivo. Presenta algo de tos, pero no tiene ruidos agregados. Se escucha una buena entrada de aire en ambos campos pulmonares. El abdomen, si bien no está duro, o sea, está blando, está depresible, pero está doloroso y en forma difusa. Tiene ruidos, cuando la auscultación abdominal tiene ruidos hidroaéreos positivos y presenta náuseas.
Bien. Este paciente, ¿qué tipo de estudios deberíamos pedirle? ¿Qué es lo que tendríamos que buscar? Ahí veo que el chat están respondiendo un montón y... acá está. Acá veo arritmias, taquicardia, laboratorio completo, electrocardiograma, placa de tórax. Excelente, Una excelente. radiográfica. Pensar en placa de tórax, pensando más que nada en las arritmias. ¿Cómo? No escuché lo último. Perdón, no escuché a la última compañera Gases que en habló. sangre, dice. Perfecto, perfecto. Excelente. Excelente. Eso cuando les preguntan el examen está bueno organizárselo, tenerlo ordenado y decir, ¿cómo lo estudiamos a este paciente? Tem aula agora, eu tinha Electrocardiograma. esquecido. ¿Sí? Tá aqui fora. Está bien, no te entendía. Bueno, está bueno tenerlo ordenado y decirlo como todo junto. Y dijeron laboratorio completo. ¿A qué se refieren con laboratorio completo? ¿Qué le pedimos? Además de gases en sangre, que está muy bien, que es lo primero que debería haber. Hemograma, ionograma. hepatograma, sí, urea, creatinina, glucemia. Bueno, el ionograma está muy bien, se pide porque siempre que se pide función renal conviene pedirlo con ionograma. Está bien. ¿Y por qué le pedimos función renal? Porque cuando se produce, si se llega a producir hemólisis, esto puede generar una insuficiencia renal aguda, ¿no? Exactamente, y también algunos hidrocarburos pueden generar daño renal. Si bien no es lo más frecuente con el querosén, puede pasar. Está muy bien pedirle el hemograma, por la cuestión de lo que es la hemólisis en este caso. Y en este caso el hepatograma, más que uno lo puede pedir, uno podría pedir algunos parámetros más de hemólisis, un poco más específicos, como el LDH ¿Qué? y demás. De novo? Não quer pôr cartão daqui a pouco? Tem cartão? Ah, você não tem? Perdón, ¿eh? Gracias. Bueno, después, perdón, vuelvo para atrás. Entonces, el laboratorio, como veníamos hablando, con hemograma, función renal, ionograma, CPK y el estado ácido base, que en este caso, para este paciente viene normal. Una placa de tórax que viene sin infiltrados, que ahora voy a hablar un poquito de qué significa esta placa de tórax en este momento. Y un electro que de inicio es normal. Yo les pregunto, la placa de tórax se la hacemos justamente buscando lo que es la neumonitis química. Y vimos que por ahora la latencia es de 30 minutos. ¿En este momento nos sirve esta placa de tórax? O sea, para lesión aguda por el crosán no, es muy temprano. Pero sí puede servir para comparar. Puede servir para comparar después. Sí. El concepto que quiero que nos quede es que no nos tenemos que quedar tranquilos de que no pasó nada porque tiene una placa normal a la media hora. Si sabemos que el daño va a aparecer con el correr de las horas, que ¿en cuánto tiempo puede aparecer más o menos? 6 horas era. 6 horas. Aproximadamente 6 horas, bien. Entonces una placa con una latencia muy corta nos puede sumar, nos suma más si tiene algún ruido respiratorio, o sea, si ya entrara con sibilancias, con alguna alteración respiratoria, uno le hace la placa de tórax, tiene el infiltrado y nos suma, pero ahora con un paciente normal, que tenga una placa normal, no cambia nada. ¿El electro por qué es importante que sea normal? Porque puede causar arritmias. Por arritmias. Perfecto, en cualquier ingesta de un hidrocarburo, las arritmias son importantes. Y tomando en cuenta cómo vino este paciente, ¿cuáles son las medidas que deberíamos tomar a nivel tratamiento y cómo deberíamos controlarlo mientras esté en guardia? ¿Te puedo interrumpir una pregunta de algo previo Por antes de entrar al supuesto. tratamiento? Sí, por supuesto. Me gustaría saber el mecanismo de daño renal que tienen los hidrocarburos. Los mecanismos pueden ser variados. Hay algunos hidrocarburos que causan daño directo. En este caso, los que son los derivados del petróleo, es más frecuente que causen daño muscular o que causen hemólisis, y por esos mecanismos causen daño renal, que lo causen de forma más indirecta. Por ejemplo, si hacen una lesión cutánea extensa y provocan daño muscular, o ya sea por la absorción o por la circulación del compuesto durante la ingesta, que aumente la CPK, que haga una rhabdomiólisis y que eso dañe riñón. Lo mismo si hacen una anemia hemolítica. Que no es tan Entonces no lo frecuente, encontraríamos tan rápido. Claro, pero de todas maneras, si el paciente ya ingresa con alguna alteración de la función renal porque tiene otra cosa, definitivamente es más grave y está bueno saberlo.
¿sí? Perdón, hago Gracias. un comentario y no interrumpo más, pero en el caso del tetracloruro de carbono, porque cuando decimos hidrocarburos, acá están poniendo, Juan Pablo, un ejemplo muy general, pero si van a la bibliografía, buscan en el campus, les van a hablar sobre muchísimos componentes muy diversos, ¿sí? Y que algunos de ellos tienen acción en mayor o menor grado sobre diferentes sistemas, ¿sí? Entonces, el tetracloruro de carbono, en particular, cuando lean el tema, vean que da daño renal y además hepático, ¿sí? Y se produce en general, porque el capítulo de hidrocarburos habla en general de ellos, ¿sí? Pero bueno, después hay que ver en particularidades de cada uno. En general da acidosis tubular renal, que no sé si, bueno, cuando piden la función renal es para controlar esto, ¿sí? Así que el impacto va a depender también, recuerden siempre, de la dosis a la que se expone la persona. Pero bueno, eso como para cerrar. Después hay que ver sistema por sistema de qué hidrocarburo estoy hablando para ver el mecanismo y si produce daño específicamente en ese órgano, ¿sí? Bueno, sí, eso también es importante. En este caso estamos tratando con querosén, que en realidad es una mezcla de distintos hidrocarburos de cierto peso molecular, de cierta cantidad de carbonos en su cadena, ¿sí? Que es distinto de capaz de algún hidrocarburo que tenga una acción más específica, así como el tetracloruro de carbono, ¿sí? Eso es una cuestión importante de esta clase, que tenemos como un manejo general de lo que son hidrocarburos en general, y después tenemos compuestos en particular que son importantes, que de esos es conveniente, es importante que se acuerden las particularidades que tienen. Bien. Ahora, continuando con este caso, ¿cuáles son las medidas iniciales que deberíamos tomar con este paciente y cómo lo controlamos? Ahora sí. Por lo que relata el caso clínico, lo primero que habría que hacer es sacarle la ropa y bañarlo para hacer una medida de contaminación, ya que la mayoría del querosén cayó en la ropa y en la piel. Perfecto. Lo primero que nada es la decontaminación cutánea, como están diciendo acá varios de ustedes, que consiste básicamente en eso: retirarle la ropa, un lavado plano con agua o solución fisiológica durante 10-15 minutos, bien, hasta que no quede producto. En este caso no hace falta ni utilizar detergentes, ni refregar con esponjas, ni nada por el estilo. Es un simple lavado por arrastre, bien. Acá veo también que mencionan el tema de protectores de mucosa, está muy bien, y hacerle seguimiento, que eso desde ya, y hacer una dieta protectora. Yo les pregunto, ¿dieta protectora a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo volvería a comer este paciente? ¿Y cómo deberíamos hacer? Bueno, lo que se puede hacer en estos casos, que se hace también con los compuestos que son irritantes o cáusticos, en un paciente que no tiene demasiada clínica de gravedad, digamos, lo que se hace es esperar por lo menos 1 o 2 horas después de la exposición en pacientes sin clínica, y ahí uno puede empezar con líquidos fríos fraccionados, bien, darle a probar un poquito de agua, a ver si lo tolera, y a partir de ahí empezar a probar, ¿sí? Dentro de las 6 horas, si uno tiene sospecha de aspiración, especialmente durante 6 horas, sí o sí se va a controlar. Pero si es una exposición muy mínima, o si es bien cutáneo, o si no trago mucho, uno podría empezar un poquito antes con el tema de lo que son los líquidos fraccionados. Sí, hasta que no termina lo que es su control por guardia, no va a comer. Bien, dentro de por lo menos 6 horas estaría lo que es el nada por vía oral, excepto empezar a probar con líquidos. Bien. Eso es más que nada lo que se hace en forma conservadora. ¿Qué tipo de controles debería requerir este paciente, además de esto? ¿Puede estar en una cama esperando? No, debería estar monitoreado, Prevenir ¿no? la lesión. Exacto. Prevenir la lesión. Con ionograma, controlar potasio, calcio. Claro, eso es controlar ionograma, y el monitoreo es importante, bien, especialmente en exposiciones grandes, justamente para controlar que no aparezcan arritmias. Si uno cree que hubo una ingesta importante, si uno
bien, si uno cree que Acá pueden ponen llegar a aparecer. en el chat ponen electrocardiograma o monitoreo cardiovascular continuo. Claro, Así que- justo, perdón, lo leí en el chat y no mencioné que una de las chicas puso monitoreo cardiovascular continuo, que es en realidad la mejor manera de controlarlos, este tipo de pacientes, ¿sí? Estaría bien hacerle... en este paciente. Uno y uno, el primero que quiera. Que hable, no hay problema. No pasa nada. Iba a decir que si hacerle otra placa de tórax después de 6 horas o antes de darle el alta estaría bien, ya que la primera a la media hora salió sin ningún tipo de resultado. A las 6 horas, si tiene algún síntoma, no estaría de más, al contrario, estaría indicado. Si el paciente está asintomático a las 6 horas, no tiene ni siquiera un poquito de broncoespasmo, sería un poquito encarnizado. No te digo que estaría mal, porque no estaría mal, pero en realidad tampoco no haría falta, ¿sí? Un paciente que no genera clínica dentro de las 6 horas, uno podría quedarse tranquilo que si hubo algo de aspiración fue mínima. Y en caso de que aparezca clínica después de las 6 horas, bueno, ahí podría regresar, podría hacerse una placa nueva y demás. Pero no sería una obligación, sí o sí, hacer una placa a las 6 horas. Y bueno, justo Ahí hay algo importante, ¿no? De nuevo, este es un ejemplo, pero si el paciente tiene clínica, el paciente se queda en observación como un mínimo de 6 a 8 horas. Si me preguntan cuánto se queda en la guardia el paciente, indicamos entre 6 y 8 horas seguro. Si luego de ese tiempo el paciente está asintomático, ¿sí? La verdad es que una placa nueva no se le vuelve a repetir, pero mucho va a depender del tipo de ingesta que haya tenido. No es lo mismo equivocarse y tomar un sorbo de un hidrocarburo y vomitarlo, ¿sí? Tomar solamente un sorbo o muy poca cantidad, a un intento de suicidio en una ingesta. Va a depender de eso también. Por consiguiente, la clínica esperamos que sea mayor a mayor ingesta, obviamente, pero va a depender mucho de eso. Por eso el paciente se queda en observación entre 6 a 8 horas, ¿sí? Y obviamente los que tienen síntomas va a depender de la evolución clínica de cada paciente. Eso Eso sería hasta el momento del alta, claro. Eso supongo que se saca en la anamnesis igual, ¿no? Cuando le preguntás cuánto tomó o si fue, o por qué fue, si fue accidental o no sé cómo se manejará con los pacientes con riesgo de suicidio, pero... Exactamente, uno ya tiene, a partir de todas estas cosas que fuimos preguntando desde que llegó el paciente, una idea, una idea muy general de cuánto fue la cantidad, a menos que sea muy preciso, en el resto de las ingestas uno presupone, pero en un intento de suicidio, en cualquier libro que agarren de tóxicos, si la ingesta fue un intento de suicidio, uno presupone que fue una gran cantidad, ¿sí? Porque ya está premeditado esto. Entonces, en ese caso, en ese paciente, uno debe tomar medidas y hacer controles presuponiendo que hubo una ingesta mayor, ¿sí? Exactamente. Obviamente, todos estos pacientes que tienen una ingesta con una sospecha de intento de suicidio requieren una evaluación de salud mental, no solamente la toxicológica. Trabajamos en conjunto, interdisciplinariamente. No sé si preguntan... Acá en el chat, sí. En el chat hay dos consultas. Una específicamente porque, bueno, en el caso se comentaba esto, que muchas veces los pacientes que tienen una ingesta accidental o no de hidrocarburos tienen esto de repetir, ¿no? Es decir, de que constantemente tienen el aliento y el sabor, ¿no? Y eructan, ¿no? Constantemente. El sabor, no en este caso del queroseno, del hidrocarburo, ¿no? Si eso es una señal de un riesgo aumentado para la aspiración. No per se, está bien, no es que porque tengan simplemente es un reflejo, obviamente esto es una sustancia irritativa, ¿no? Y el cuerpo lo trata de sacar, ¿no? Y una de las formas de sacarlo, si no es para abajo, es para arriba, ¿no? Con esto del eructo y en todo caso con vómitos, ¿está bien? No es per se un signo de riesgo para la aspiración, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿está bien? Y de hecho, el hecho de que el paciente no tenga estos eructos, no quiere decir que el paciente no tenga riesgo de broncoaspiración. Lo mismo con la tos. O sea, la tos es lo mismo. La tos es simplemente lo que está pasando, es el mecanismo de defensa natural de la vía aérea superior, ¿no? Básicamente tratar de sacar la sustancia irritante. ¿Está bien? Y también preguntan si está con síntomas, si puede hacer nebulizaciones y broncodilatadores. Obviamente, si el paciente tiene sibilancias, ¿no? Uno le pone el estetoscopio y tiene sibilancias, tiene
va a tener que hacer un tratamiento específico de eso. O sea, no se hace de manera preventiva. O sea, no es que al paciente se le pone nebulizaciones y broncodilatadores de manera preventiva, pero si uno en el examen físico encuentra sibilancias, encuentra el paciente lo encuentra con disnea u otros síntomas respiratorios, bueno, ahí uno sí tiene que hacer un tratamiento sintomático. En general se hacen nebulizaciones con broncodilatadores. ¿Está bien? Los corticoides no se dan corticoides preventivamente, ni mucho menos, ¿no? Hay toda una discusión sobre los corticoides, ¿no? Por el efecto antiinflamatorio, pero bueno, sabemos que los corticoides son un arma de doble filo, así que hay que usarlos con mucho cuidado. Realmente sí, desde el punto de vista respiratorio, porque el paciente avanza con un cuadro de broncoespasmo severo, ¿no? En ese caso uno está usando el corticoide junto con los broncodilatadores, pero por el cuadro de broncoespasmo severo, no porque se use siempre en una exposición de hidrocarburos. Bien. Y acá pregunta alguien más si se pueden dar antieméticos, y sí, de hecho es parte del tratamiento sintomático. Además de darle protectores de la mucosa, como además hacer una protección gástrica con omeprazol fundamentalmente, o con ranitidina, aunque se prefiere el omeprazol, se le da un antiemético como para mejorar lo que es el vaciamiento gástrico. Bien, se puede dar una metoclopramida, por ejemplo. En general es la medida que uno toma para evitar justamente que el paciente vomite por el riesgo de aspiración que presenta. Bien. Bien, en definitiva, para que quede bien claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un buen sostén, un buen monitoreo del paciente, una buena anamnesis para determinar qué medida de contaminación voy a aplicar y cuál no voy a aplicar, que eso es fundamental, ¿sí? Y lo que sí está comprobado que debemos realizar es esto que les decía Juan Pablo, entonces, la protección gástrica, ¿sí? Y puede usar algún antiemético porque es muy probable que la ingesta produzca vómitos y náuseas. Lo que no debo dar preventivamente, ni está totalmente establecido, es antibióticos preventivamente no, porque debo evaluar al paciente y ver si hace la neumonitis química, y tampoco debo dar corticoides ni de profilaxis ni preventivamente, porque debo evaluar el caso y ver cuán grave es y cómo evoluciona. No se da, esas dos cosas tienen que quedar muy claras. Y lo tercero es las nebulizaciones que comentaron. Tampoco se dan nebulizaciones ni profilácticamente ni preventivamente, ¿sí? Y en cuanto acá preguntan, el lavado gástrico ni le doy carbón activado, ¿no? Es una pregunta, una afirmación. ¿Qué les parece al resto esto? Porque esto lo han visto. Estimo que lo vieron. ¿Qué les parece? O sea, si bien para hacer el lavado gástrico está en la ventana, pero por lo que tengo entendido está contraindicado por el riesgo de broncoaspiración, y que al ser muy tóxico puede seguir dañando la mucosa que todavía no está lesionada. Excelente, escucharon Exacto. todos, ¿no? Entonces, yo el lavado gástrico y el carbón activado debo evaluar el caso, pero como regla general, de nuevo, para el grupo hidrocarburos, no lo hago, por más que tenga un buen tiempo de latencia, ¿sí? Porque el riesgo de broncoaspiración es mayor, sobre todo cuando no tengo la vía aérea protegida, ¿sí? Eso es una buena evaluación de la vía aérea, y si no está el paciente intubado en ARM porque lo requiere, la verdad es que son de estas intoxicaciones en donde podemos hacer mayor daño si hacemos rápidamente todas las medidas de decontaminación sin evaluar esto, ¿sí? Hay una excepción a esto que lo van a ver un poco más adelante. ¿Cuál sería? A ver, creo que acá escribieron algo, ¿no? Creo que escribieron exactamente eso en el chat. Bien, estimo que un poco ya charlaron, pero en el caso de que yo sepa que, como es un disolvente de otros tóxicos que son de mayor gravedad o letalidad en bajas concentraciones, ahí, ojo, espero, veo si está como disolvente o si es puro, la concentración, tengo que tener acceso al tipo de hidrocarburo. No siempre sucede eso tampoco, ¿eh? Pero si yo ya sé que es como un diluyente o disolvente de otro tóxico potencialmente letal, ahí hacemos maniobras de decontaminación, ¿sí?
¿Se entendió esto? Bueno, igual lo vuelven a repasar y cualquier cosa lo volvemos a ver, sí, pero son los casos que vamos a ir sumando, porque muchas veces los pacientes, ¿qué sucede? No vienen con un solo tóxico, vienen con una o dos ingestas de tóxicos potenciales, entonces uno trata de ver cuál es el de mayor letalidad o el tóxico de mayor gravedad en esas cantidades que ha ingerido. Lo vamos a ir viendo eso, no se preocupen, pero la idea es que ustedes tengan ahora un manejo general del hidrocarburo. Bárbaro. Bueno, y la pregunta de cuánto tiempo deberíamos controlarlo, ya creo que nos quedó claros a todos. Bien, por lo menos 6 horas. Más que nada por la posibilidad de aparición de la neumonitis química. Durante este tiempo sí se controlan lo que son los signos vitales, se controla lo que es lo cardiológico por el monitoreo cardíaco y se hace tratamiento sintomático, como venimos hablando, de todas las complicaciones que aparezcan. Ya le hacemos la protección gástrica para evitar la posibilidad de vómitos y para mejorarle también esa sensación de malestar. Si aparece disnea o broncoespasmo, se hace tratamiento del broncoespasmo y la disnea. Si aparecen arritmias, se hace tratamiento de las arritmias con antiarrítmicos o cardioversión eléctrica según necesidad, y se espera ese tiempo, y una vez que pasa ese tiempo, que el paciente salió de lo que es la clínica aguda, ahí uno podría empezar a hablar de lo que son más las medidas de prevención, en un no intento de suicidio empezar a hablar del alta, en un intento de suicidio empezar a hablar el tema de la internación ya por el lado del intento de suicidio, pero ya algo más psiquiátrico que toxicológico, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con este caso que les haya quedado como esquema general? Ahí veo que aparece uno en el chat, dame un segundito. El mecanismo por el que producen broncoespasmo es en caso de una aspiración, que es una sustancia irritativa y que provoca inflamación y edema local, básicamente. Provoca una neumonitis local y se ve clínicamente como un broncoespasmo. ¿Bien? A mí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me quedó una duda Sí. con el tema de carbón activado. Habíamos dicho que para hidrocarburos no se hacía, pero Bien. que podíamos evaluar riesgo-beneficio en cuanto a si la vía aérea está cuidada. En Claro. caso de que lo hagamos, ¿es a dosis múltiple o a dosis única? Si lo haces en algún hidrocarburo, lo vas a hacer porque el hidrocarburo es solamente un solvente de una sustancia más tóxica. Bien, por ejemplo, si es un solvente de algún pesticida o un solvente de alguna otra sustancia que sea potencialmente mortal. En ese caso, la indicación de carbón la haces según la sustancia a la que estás tratando, que en realidad no estás tratando el hidrocarburo, estás tratando el soluto, digamos, de ese hidrocarburo. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. De todas formas, no se me ocurre ningún ejemplo de alguna sustancia que esté disuelta en hidrocarburo que sea candidata a carbón activado seriado. O sea, como en línea general nos quedamos con que no se hace. Por hidrocarburos no, lo vas a hacer por otra cosa que sea potencialmente mortal y que justo está usando el hidrocarburo como vehículo. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, Porque sí. en este caso es mayor el riesgo de aspiración solo por el hidrocarburo, si nosotros ponemos el carbón, que el riesgo de dejar que el hidrocarburo pase su curso haciendo nosotros un tratamiento sintomático, efectivo y de las complicaciones. Ahora, hay tóxicos que son tan graves y que son tan letales que francamente, si se aspira al paciente, el final no va a ser peor que si no hacemos carbón. Y con el carbón potencialmente al paciente lo sacamos, ¿sí? Perfecto, Por eso gracias. es que en ese caso se hace el ejercicio de ver si el carbón sería útil, ¿sí? Una consulta. Yo había leído que los hidrocarburos por lo general no van solos, sino como que están en mezcla con otros componentes. En ese, no sé, o sea, la verdad no lo sé, pero por ejemplo, órgano fosforado, el paraquat o alguno de esos puede ir con mezcla de hidrocarburos y en ese caso sí, como al ser más letal, podría ir con carbón activado. De hecho, ese tipo de pesticidas están disueltos en lo que es hidrocarburos, en Y en general. ese caso sería válido el carbón activado. Y ahí A ver, depende ahí, del pesticida, sí, exacto. ahí cuidado porque ahí por ahí se están mezclando dos cosas. Está bien, por un lado los hidrocarburos, muchas veces los propios hidrocarburos están en mezclas complejas, por ejemplo el querosén o la nafta, ¿no? Sí. La nafta en realidad no existe el hidrocarburo nafta, ¿no? O sea, en realidad es una mezcla no compleja
de varios hidrocarburos de cadena mediana y corta, ¿está bien? El queroseno también lo mismo. Entonces, una cosa son las mezclas de hidrocarburos, ¿no? Donde pocas veces, de hecho, sobre todo los hidrocarburos a los que está expuesto la población canadiense, incluso ocupacional o ambientalmente en la casa, ¿no? Como puede ser el queroseno, la nafta, algunos líquidos limpiadores, ¿no? Que generalmente suelen ser mezclas de hidrocarburos, que tienen distintas propiedades, entonces se los mezclan, pero son todos hidrocarburos. Y otra cosa es distinta cuando una sustancia como es lipofílica, está bien, necesita para ser disuelta un medio hidrofóbico, ¿no? O sea, básicamente un hidrocarburo. ¿Está bien? En esos casos, en general, los solventes suelen ser 1 o 2 no más, ¿no? Ahí, irónicamente, los hidrocarburos, la verdad que no hay tanta mezcla, ¿no? Se utilizan poco, está bien, se utilizan no más de 1 o 2 hidrocarburos, en general son de cadenas bastante cortas porque son líquidos, ¿no? Y ahí lo que importa es el soluto, ¿no? En este caso, por ejemplo, el pesticida en cuestión. ¿Está bien? Así que hay que tener cuidado con eso, no mezclen tanto ahí las cosas. O sea que por lo general las mezclas son de hidrocarburos entre sí, no entre otros compuestos. A ver, depende. No es que vos, para disolver, por ejemplo, si vos necesitas disolver un pesticida que suelen ser hidrofílicos, ¿no? Hidrofóbicos, ¿no? O sea, liposolubles. Cuando vos tenés un pesticida que suelen ser liposolubles, vos no necesitas diluirlo, o sea, vas a usar un hidrocarburo porque en general son sustancias líquidas lipofílicas, ¿está bien? Ahí en general vos utilizás 1 o 2 como mucho como solvente, no es una mezcla compleja. Ahora, cuando en sí vos estás viendo hidrocarburos per se, como puede ser el queroseno, como puede ser la nafta, ahí es distinto, ahí sí hay una mezcla un poco más compleja de distintos hidrocarburos, ¿se entiende? Perfecto, gracias. De hecho, hay una cuestión que es en realidad más toxicocinética de los hidrocarburos, que parte del riesgo de aspiración lo tienen por el tema de la viscosidad y la tensión superficial. Y dependiendo de la mezcla que haya de hidrocarburos, tenés sustancias que son muy viscosas, como el alquitrán, y sustancias que son sumamente fluidas, como el fluido encendedor, por ejemplo, como el combustible que usan en los encendedores, que es prácticamente un aceite Benzina, muy... creo que es. La benzina, por ejemplo, sí, que hay algunos que usan benzina, otros que usan otros, pero sí. Fíjense que ambas sustancias son mezclas de hidrocarburos, una es muy viscosa y tiene baja tensión superficial, y si bien provoca lesiones cutáneas, si bien es capaz de provocar lesión, es más difícil que un paciente se aspire con esa sustancia. En cambio, la otra, que es muy fluida, que tiene muy baja tensión superficial, esas tienen mayor riesgo de aspiración, por ejemplo. Y las dos son mezclas de hidrocarburos. Lo que pasa es que son menores los tamaños de las cadenas de los que son las mezclas más livianas, digamos, más fluidas, ¿sí? Eso es algo que cuando lean el tema está bueno que lo tomen en cuenta, ¿sí? De hecho, la nafta está ahí más o menos en el medio. Hay como una lista en la que uno puede ver sustancias más fluidas, menos fluidas y demás. Bien, que eso es un tipo de mezcla. Después están algunos hidrocarburos que se usan solos y hay hidrocarburos que se usan como solventes, como decía Alejandro, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más con este tema? Bárbaro. Bueno, entonces continuamos con el caso 2, ¿sí? Caso 2. Bueno, este es un caso de un paciente que ingresa a la guardia, traído desde su lugar de trabajo, por un cuadro de deterioro del sensorio, bien de alteración de la conciencia. Está hipertenso, una frecuencia cardíaca de 80, saturando 96 al 0,21. En el electro lo que observan es unos episodios de taquicardia ventricular no sostenida. Bien, esto quiere decir que dura menos de 30 segundos. Bien, está en una frecuencia de 80 y de repente por 15 a 20 segundos se va a 200, después vuelve. En ese momento, cuando tiene esta frecuencia, empieza durante estos episodios, tiene como episodios como de baja de la TA, como de deterioro del sensorio, y la conciencia va y viene junto a estos episodios. Bien, ¿qué deberían preguntarle a este paciente? Una vez más, hagamos el ejercicio. ¿Dónde trabaja? Bien, ¿dónde trabaja? ¿Qué más? Si tiene antecedentes cardiovasculares. Muy bien, si tiene antecedentes, siempre. Si vino acompañado por alguien, nos llamaron, ¿qué tomó? ¿O qué fue? Perfecto. Si tomó causó? algo, que ya les voy spoileando, en tomar no tomó nada. Bien, ¿qué más?
Bueno, si no tomó nada, ¿cuánto tiempo estuvo expuesto a eso? Perfecto. Al tóxico. Está como terminando lo que es la jornada laboral. Acá preguntan también si ya le había pasado algo antes, no le pasó antes. Bien. Es un paciente que trabaja en una petroquímica, ¿sí? Más que nada trabaja como con derivados del petróleo, ¿sí? A ver si tenemos alguna cosa más. ¿Alguna cosa más le preguntarían? Acá preguntan por los elementos de protección. Excelente, esta pregunta era importante. A veces sí, es la respuesta literal del paciente. La mayoría de las veces sí, hoy particularmente no los estaba usando, les resultaban incómodos, tenía calor. Sí, está perfecta esta pregunta. También estaba perfecta el tema de antecedentes cardiovasculares. El paciente tiene 42 años y no presentaba antecedentes, no era tabaquista, ni nada, ni diabético, ni nada por el estilo. Tampoco antecedentes de infarto, ni en la familia. Bien, está muy bien. ¿Alguna cosa más? Bárbaro. Bien, hace 35 años trabaja en la planta, perdón, es más grande, no, 42 no, 52 digamos, que trabaja, una planta que trabaja con destilados del petróleo, en ocasiones no utiliza el equipo de protección. Bien, ¿qué deberían solicitar en el laboratorio inicial de este paciente? Ionograma. Bueno, el hemograma completo, pero el ionograma. Ionograma, bien, ¿con qué más? Función renal. Bien, ionograma, función renal, estado ácido base veo acá, glucemia está bueno. Las enzimas cardíacas están bien dependiendo de lo que venga en el electro. Si viniera alguna alteración que les hace pensar en isquemia, no estaría de más. El hepatograma está muy bien. Y acá veo diferencia arteriovenosa. ¿Pensando en qué diferencia arteriovenosa de oxígeno? Cianuros. Claro, en una petroquímica nunca se puede dejar de pensar. No sería lo primero que se pediría, pero tampoco estaría mal pensarlo. No está tan perdido. Uno esperaría ver capaz otras cosas, no tanto una taquicardia ventricular, pero se podría llegar a pedir dentro del laboratorio. Lo que seguro está bien es hacerle el electrocardiograma, hacerle toda la función renal completa, o sea, urea, creatinina, agregarle el ionograma y la glucemia, el estado ácido base, que es conveniente que sea arterial, en este caso, es conveniente que vean la PO2, bien, y el hemograma, fundamentalmente. Bien. En este caso vienen sin alteraciones todo lo que es la función renal, el ionograma, la CPK. Lo que sí ven en el hemograma es una anemia normocítica y normocrómica y una leucopenia. Bien, eso ya les voy diciendo que lo estudia hematología y lo termina diagnosticando como una anemia plásica. Bien, como un fallo medular, digamos. Pero sin irnos tanto a lo que es la anemia en ese momento. ¿Qué medidas consideran que son importantes tomar en este caso? No me acuerdo la saturación de oxígeno, pero si está desaturando habría que ponerle oxígeno, porque podría ser que la confusión a nivel sistema nervioso central sea por una hipoxia. No me acuerdo la saturación. Bueno, acá lo puse de vuelta 96 al 0,21. Okay. Bien, igual no está mal pensar en el oxígeno, es lo primero que uno pensaría. Aún con esa saturación, si uno viera que el paciente está como con algo de esfuerzo respiratorio, le pondría oxígeno. Habría que controlar la taquicardia ventricular porque podría llegar a una muerte súbita. Exactamente, además fíjense que este paciente deteriora el sensorio cuando hace los episodios de taquicardia ventricular, o sea que está teniendo un efecto, digamos, en su organismo, así que habría que, hablar con cardiología, eventualmente cardiovertirlo, ya sea de forma eléctrica o farmacológica, según indicación de cardiología, eso está muy bien. En general se usa fenitoína en la taquicardia ventricular así intermitente, pero si estamos pensando que tiene alteración hemodinámica, uno puede hacer una cardioversión eléctrica cuando aparece. Perfecto, ¿y qué más? Acá Camila García pregunta, muy bien, si en algún momento se lo estudió para ver si estaba expuesto a concentraciones tóxicas de algún compuesto en su trabajo. La respuesta en este caso para hacer trampa es no. En la vida real sí, generalmente se los estudia y se los controla cuando están expuestos a algún compuesto tóxico en el trabajo. Muy bien esta pregunta. Igual una consulta, al trabajar en una planta petroquímica, ¿no estaría siempre expuesto a concentraciones tóxicas para el ser humano?
Puede estar expuesto, pero si usara bien el equipo de protección no debería llegar a tener valores lo suficientemente altos como para tener algún problema. Claro, Por pero eso es que se hace... en este caso clínico aclaraba que no tenía justo hoy el... Justamente por eso este es un paciente que uno piensa que tiene riesgo y posibilidades de tener concentraciones tóxicas de algún compuesto con el que se esté trabajando en la petroquímica. Está bien pensarlo para ese lado. Lo que se hace generalmente, como suelen ser fábricas importantes, suelen ser trabajos bastante en blanco, digamos, lo que suele haber es un control laboral estricto de los pacientes que trabajan ahí. Suelen tener exámenes periódicos, se les suelen buscar los compuestos tóxicos que son esperables, y demás, básicamente. Acá es un caso hipotético en el que pensamos que esto falló, más que nada para pensar en qué pasa cuando este tipo de cuestiones fallan. Bien. Bueno, en medidas está muy bien lo que dijeron. Bien, primero el control electrocardiográfico, como hablábamos, por monitoreo continuo, y el tratamiento de los síntomas y complicaciones. Y pensando justamente lo que estamos charlando acá, de la posibilidad de una exposición a un hidrocarburo. ¿Qué hidrocarburo causa clínica parecida? Bien, piensen que tenemos arritmias, es un paciente que no tomó nada, así que posiblemente lo inspiró con el ambiente, y también tenemos la anemia plásica. ¿Podría ser Benceno. hidrocarburos cíclicos? Bueno, sí. Muy bien, las dos respuestas. Primero, pensar en alguno de los cíclicos. Y segundo, todos los que pensaron en benceno o dijeron benzolismo, está perfecto. Justamente es la clínica clásica, bien clásica, como para pensar en un benzolismo. ¿Y qué deberíamos solicitar? Perdón, que ahí me veo que lo spoileé, pero creo que no fui tan rápido. No, fue un flash nada más. Fue un flash. ¿Qué deberíamos pedirle? Para confirmar nuestra hipótesis. Está muy bien la pensarlo. Creo que el metabolito. Exacto. No me acuerdo cómo se llama, pero sé que me acuerdo que tenía un metabolito activo o que no era tan potente por lo menos, pero que se pedía en concentración urinaria. Exacto. Acá dicen ácido transmucónico, que está perfecto, es uno de los dos metabolitos. Se busca en orina las dos veces, en ambos casos, en la orina de 24 horas. ¿Sí? Es un estudio que uno sospecha el benzolismo, hace el tratamiento de base, digamos, y le pide los metabolitos en orina. Bien, el ácido transmucónico y el otro, básicamente el ácido S-fenilmercaptúrico. Bien, son estos dos. Bien. Bueno, ¿alguna duda con este caso? Aldana, ¿querés aportar algo? Ayudante, ¿está presente? Creo que ahí les dejé lo del carbón activado para que no queden dudas con esto y no se dé otras interpretaciones. Aldana, ¿querés comentarles algo a los chicos? No, iba a comentar lo de los metabolitos y justo lo dijeron. Sorry. Acá hay una pregunta en el chat. Laila pregunta si a nivel dérmico no se ve ninguna manifestación en el caso de benceno. Calculo, ¿no, Laila? Sí, en el caso de benceno, imagino que está hablando. Bien, sí, en el caso de benceno. Bueno, para que haya una Te escucho. Podría dar algunas quemaduras, ¿no? Pero... Podría dar quemaduras en caso de que se haya, digamos, derramado benceno sobre la piel. Cualquier hidrocarburo de este tipo que tenga contacto con piel y que quede ahí, puede dar justamente quemaduras y manifestaciones dérmicas cutáneas, porque son compuestos irritantes fundamentalmente. Particularmente en este caso fue algo más crónico reagudizado probablemente, y más por estar en el ambiente, probablemente aspirando lo poco que se haya podido, digamos, poner en lo que es el ambiente, ¿sí? Pero no está de más pensarlo. En este caso, en este paciente, o sea, con el tema de la anemia plásica, como usted dijo, sería más crónico que agudo, porque no da tiempo para que haga todo eso. Exactamente. Entonces, se le podría pedir estudios anteriores para saber desde cuándo viene con este problema. Al ser crónico, supongo que sí, y estar en una empresa así grande, supongo que al tener estudios más controlados se podría pedir para ver cuándo empezó con la anemia plásica y empezar a tratarla, ¿no? Exactamente, esto es algo que llamaría la atención porque no apareció antes, bien. Pero sí, este tipo de cuadros, en lo que es el benzolismo, son cuadros crónicos que aparecen en pacientes que están trabajando largo tiempo con lo que es relacionados con el benceno, y tarda más o menos
30 años, 25 años en aparecer. ¿Sí? Así que está bien, en este caso es el paciente entra por la taquicardia, entra por una manifestación aguda, pero lo que uno se encuentra cuando lo estudia es una enfermedad crónica. ¿Sí? Está perfecto pensarlo de esa manera. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí. Porque una parte del índice de exposición del benceno, no sé si en los casos clínicos quiero tomar poner el índice de exposición del benceno porque sería obvio lo que tiene. Querría saber si cuando nos presentan el caso clínico nos van a poner la industria en la que trabaja y a partir de eso tendríamos que, así como en este caso, darnos cuenta sería de que es el benceno. En ese caso, ¿cuáles son las industrias en las que nos tenemos que prender la alarma cuando leemos? Las más importantes en general son las industrias que son de la industria química más que nada, las petroquímicas. Había algunas industrias del pegamento que además de trabajar con lo que es tolueno, también trabajaban algo de benceno. Pinturas. Pinturas, exactamente. También. Lo que es solventes. Exactamente. Bueno, en solventes ahora mucho menos. Se sacó de los solventes porque además de lo que es benzolismo es cancerígeno el benceno. Así que dentro de los que son, digamos, los que yo les digo, los hidrocarburos con nombre propio, digamos, que son los hidrocarburos que son tóxicos importantes y que hay que recordarlos por nombre, básicamente, hay varios que son cancerígenos, entre ellos el benceno, por eso se está como discontinuando su uso dentro de lo posible, ¿sí? Una consulta. Sí. Sería más de uso común, por ejemplo, el líquido de los encendedores, si alguien lo toma o algo, ¿no? ¿No podría causar? Es benzina igual ese, no es benceno puro. Ok. Sí. ¿Pero es derivado del benceno? No, son hidrocarburos de cadena corta en general, lo que es la benzina. Okay. No tiene benceno puro. Piensan que es justamente un componente cancerígeno, sería como complicado tenerlo puro ahí como un combustible. Pero está bien porque el nombre es parecido, francamente. De hecho, sí, por eso lo pensé y me acordé del líquido para encendedor, pero digo, de hecho, uso común. Tendría que buscarlo, quizás en alguna época haya tenido, ahora no, pero quizás en alguna época haya tenido algo de benceno y de ahí el nombre. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? Bárbaro. Esto es como para pensar en un ejemplo de los hidrocarburos que tienen como una clínica propia, como un nombre propio. Está bueno que se acuerden de este tipo de cuadros clínicos que son más particulares, porque para un caso clínico un examen puede aparecer fácilmente. ¿Sí? Con ese paciente, ¿puede continuar ese trabajo? Una muy buena pregunta. ¿Y qué es lo que piensan? No. Exacto. Es un paciente que lo que se hace generalmente cuando aparecen ya con cuadros tóxicos es pasarlos a tareas pasivas, digamos. Los mandan a hacer tareas administrativas o los mandan a algún otro trabajo en el que no estén en contacto con lo que es el tóxico, ¿sí? Y acá una compañera pregunta si es algo común, y dentro de lo que es benceno como tóxico, sí, es un cuadro relativamente común que aparece en forma crónica. En el general de las enfermedades, no, porque hay cosas que son mucho más frecuentes, creo que es el benzolismo y se está usando menos que lo que se usaba en una época. Supongo también que depende del área geográfica donde estés ejerciendo, ¿no? Si estás en un pueblito chiquito, en el campo, por ahí el benceno va a ser más común por ahí órgano fosforado como eso siempre depende, eso siempre depende de donde uno esté trabajando. Si uno está trabajando en el qué sé yo, en el complejo Vaca Muerta, y yo no sé si son tan raras estas manifestaciones ahí. Pero, eso también tiene importancia. Bien, bueno. Caso 2 ya está, pasamos a caso 3, que es el último de la tarde. Bien, un paciente masculino de 32 años, bien, a él lo traen desde un domicilio, no es su domicilio, es una casa en la que estaba trabajando con removedor de pintura, bien, se encuentra estable, aunque taquicárdico, una frecuencia de 123, y taquipneico, un 32 respiraciones por minuto. Refiere cefalea y refiere mareos. ¿Qué deberíamos preguntarle a este paciente primero? Fíjense que las preguntas son todas parecidas, como para pensar los casos parecidos.
chat. Lo mismo que al anterior dicen. Bueno, ¿dónde trabaja? ¿Qué tomó? Bien, perfecto. Tampoco tomó nada. Bien. Si tiene antecedentes. Bien, antecedentes. Solamente asma en algún momento, aunque ahora no tiene broncoespasmo. Cuadros similares nunca tuvo así. Cardiológico, ningún antecedente. Si todavía tiene el tarro de removedor de pintura. No tiene el tarro de removedor de pintura, eso quedó ahí en la casa. Bien. ¿Y qué le pueden preguntar del lugar donde trabajaba? Si era cerrado, un lugar cerrado, chiquito. Excelente. Puede ser que lo haya aspirado. Excelente. Para el caso, imaginemos que es una situación que ocurre en invierno, bien, en un lugar que se mantuvo cerrado más que nada porque hacía frío, bien, y no tenía en ese momento calefacción. Preguntan, aspiró acá, no entiendo qué es lo que está O preguntando. si tenía un barbijo, estaba trabajando así. ¿Por cuántas horas estuvo trabajando? Si lleva varios días haciendo el mismo trabajo. Lleva haciendo varios días ese trabajo, ahí ya estaba como terminando lo que es la jornada, había estado todo el día como despintando y trabajando en esa habitación, y barbijo usó en ese momento, francamente. Pero igual estuvo en ese ambiente trabajando todo el día. Se lo sacó para comer y después siguió. ¿Sí? Bueno. Pero acá algunas preguntas importantes. La ventilación, es importante tomar en cuenta lo que hablaba recién. Se encontraba en un ambiente cerrado, un ambiente poco ventilado. Usó el equipo de protección, pero estuvo trabajando varias horas en el ambiente. En algún momento se lo sacó, se lo puso, no estaba seguro. Y lo último, que es la primera pregunta, es ¿qué producto estaban usando? Esto es una pregunta que es importante hacerla porque saben que es un removedor de pintura. Si les dicen qué removedor de pintura es, pueden buscar qué es lo que tiene. Y si buscan qué es lo que tiene, encuentran que es un removedor que está basado en cloruro de metileno. Bien, que de hecho es lo que pasa con la mayoría de los removedores de pintura. ¿Qué es el cloruro de metileno? No sería un gas más que, o sea, no se puede ver como gas. Claro, pero a nivel compuesto, ¿de qué compuesto estamos hablando? Es un hidrocarburo halogenado. Excelente, excelente. Y justamente como es halogenado, es más bien liviano, es un gas, por eso sirve como removedor de pintura. Entonces, ¿qué vía suponen de intoxicación en este caso? Inhalatoria, dicen en el chat. O sea, podría ser inhalatoria o también o sea, obviamente por el contexto no se daría, ¿no? Pero podría también pensar en que lo haya tomado, pero nada, en este contexto no. Claro, en este contexto no pensaríamos una ingesta, sí pensaríamos en una inhalación. Perfecto. Y a nivel toxicodinámico, ¿qué particularidad tiene el cloruro de metileno? A nivel de lo que es metabolismo, a nivel de lo que es su... Exacto, acá dicen varias, distribución en tejido adiposo, es hepatotóxico, sensibiliza el miocardio de las catecolaminas como la mayoría de los hidrocarburos halogenados. Es cancerígeno también, ¿no? La mayoría, sí, este también es cancerígeno, si me equivoco. Y una cosa muy importante, su metabolismo da monóxido de carbono, comentan acá. ¿Con qué clínica ingresó este paciente? Fíjense. A nivel clínico. Por síncope, dice Exacto. Camila y Antonella. Pero con taquicardia y taquipnea, que pueden ser signos compensatorios del monóxido de carbono. Exactamente. Entonces, algo que tenemos que buscar, si le pedimos datos de laboratorio, ¿qué deberíamos pedirle a este paciente? ¿En orina tiocianatos? ¿Por qué pedirían tiocianatos en orina? ¿Qué piensan en ese caso? O sea, no sería lo primero. Exacto, los tiocianatos son para el cianuro. Para el cianuro. Que no es el caso. Ahí está, se me confundió, perdón. Importante. Es el lugar para confundirse, está perfecto. Tiocianatos no sería lo que buscamos. Sí buscaríamos carboxihemoglobina. Pero está vacío-base, la diferencia puede ser. La diferencia también es para cianuro. Bien, lo que se pide se pide el estado ácido-base, está muy bien, justamente buscando el hipoxia de todas maneras, buscando que no tenga alguna otra causa.
y se le pide la carboxihemoglobina aparte. Se va en la misma jeringa del estado ácido-base, pero se piden como las dos cosas en la orden. Bien. ¿De qué nos va a servir esto? Es diagnóstica para monóxido de carbono, ¿sí? Después en el resto del laboratorio somos un laboratorio parecido a lo que veníamos charlando, con hemograma, función renal, ionograma, etc. Bien, hepatograma es importante porque también es hepatotóxico, ¿sí? Acá dicen metahemoglobinemia. En este caso, ¿por qué le harían metahemoglobinemia? Ah, está bien, puede pasar. Puede pasar. En este caso está bueno que justamente vean el tóxico que tienen enfrente y concentren. Si están pensando en una fuente de monóxido, piensen en monóxido directamente. Si aparece un producto oxidante, ahí pensamos en la metamoglobinemia. Si tenemos una fuente de cianuro, qué sé yo, si hubiera ingerido por algún motivo alguna fuente de glucósidos cianogénicos, ahí pensamos en el cianuro. ¿Bien? Eso, una vez que ustedes tienen el compuesto que el paciente tomó, todo es mucho más sencillo porque saben cuál es el tóxico y van directo al diagnóstico de ese tóxico. Por eso está bueno pensar lo primero en la carboxihemoglobinemia. Bien, bueno. En este caso lo que estábamos charlando se metaboliza a monóxido de carbono y dióxido de carbono, ambas cosas. El monóxido lo vamos a ver en el laboratorio. En este caso tenemos un paciente con una carboxihemoglobinemia de 20, ¿bien? Una acidosis metabólica, ¿bien? Una acidosis metabólica, más que nada con disminución de ambos, ¿bien? Un anión GAP de 26 y un lactato de 15. Acá estamos hablando de una acidosis metabólica por acidosis láctica, por la hipoxia que genera el monóxido de carbono. En este caso, ya que ya vieron monóxido, ¿cómo sería el manejo en este paciente? ¿Qué es lo que deberían hacer sí o sí? Acá veo el Bueno, chat. oxigenoterapia, como en el chat. Bien. Sí, y corregir la acidosis. Está bien, no está para nada de más. Oxigenoterapia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de oxigenoterapia en monóxido de carbono? Creo que es por la diferencia de presión, podría ir desplazando, si se lo das al 100%, podría ir desplazando de a poco o ayudaría a desplazar el monóxido de carbono de la hemoglobina. Y de esa forma podría saturar mejor y llenarse más de oxígeno básicamente para los tejidos. Claro, la base de la oxigenoterapia en monóxido es justamente esa. Uno aumenta primero lo que es la fracción de oxígeno en el aire y eso permite que el oxígeno vaya desplazando al monóxido de la hemoglobina primero y después de la citocromo oxidasa, que es igual se hace más con la cámara hiperbárica, y permite que el paciente elimine más rápidamente el monóxido de carbono. Bien, esa es la base del motivo por el que uno lo hace. Ahora, el oxígeno al 100% hay varias maneras de administrarlo. Bien, ¿cuáles son las dos grandes maneras de administrar oxígeno al 100%? ¿Con BNI, máscara de reservorio, o con ARM? ¿Puede ser? Guarda, porque ahí la FIO puede ser del 100%, y de todas maneras es básicamente para lo que nos importa a nosotros, que sacar el monóxido, es lo mismo. No cambia en ese sentido tener una fracción inspirada de oxígeno del 100% de una máscara por reservorio o tenerlo intubado. Podría ser con eso que acaba de decir él o con la cámara hiperbárica. Excelente. Esas son las dos formas. ¿Por qué? En el primero lo que hacemos es aumentar la fracción inspirada de oxígeno. El oxígeno del aire ambiente es el 21%, y con la máscara con reservorio, que no es cualquier máscara de oxígeno, es la máscara con reservorio, es del 100%. Eso es importante porque la máscara con reservorio es una máscara que tiene como una forma de que circule el aire entra como desde esa bolsa de reservorio que tiene y sale por una válvula. No es lo mismo que una máscara Venturi. Las máscaras Venturi no pasan del 50, como mucho el 60%, una máscara que sea muy buena. La máscara con reservorio sí consigue la FIO del 100%, ¿sí? ¿Puede ser el CPAP también o leí mal? ¿No? El CPAP es una forma, en realidad no sirve solamente como manera de dar una FIO del 100%. Se puede hacer con FIO del 100%, pero se usa en realidad para aumentar lo que es la presión del fin de inspiración. Se usa o en ARM para mejorar lo que es la apertura de los alvéolos, o
como aparatos de CPAP en pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria, qué sé yo, un paciente que tiene un EPOC, un paciente que tiene una fibrosis pulmonar, que uno está llegando al momento que lo tiene que intubar, uno puede usar un aparato de CPAP para abrirle los bronquios, para mantenerlo abierto y zafar capaz de lo que es la intubación. Claro. Se puede hacer con desafío, pero en realidad no es que le vamos a dar más oxígeno. Lo que estamos haciendo es obligando mecánicamente a los alvéolos a abrirse. A ver, Acá lo que nos cambia... Acá, si querés, podés dejar de compartir un poco pantalla si estoy más grande. Y perdón. pueden poner, sí, 2 segunditos. Entonces pónganme. Dale, no te veo. Tienen, esa. Acá tienen la cámara, la máscara, perdón, con reservorio. ¿Está bien? Ven, esta bolsita es lo que se llama reservorio. La máscara en sí, como ven acá, tiene una válvula, es la válvula de no recirculación. Básicamente esta válvula lo que permite es que cuando el paciente exhala, el aire sale por acá. Esta válvula se levanta y permite salir el aire. Cuando el paciente aspira, esta goma simplemente colapsa, o sea, la válvula se cierra y lo que va a aspirar es todo el oxígeno que viene de la vía, básicamente, de la fuente de oxígeno, ¿no? Y el reservorio para lo que sirve es para mantener una presión constante, ¿no? Que haya un suministro constante de oxígeno. O sea, ¿la ven todos bien? ¿La pueden ver, sí. no? ¿Entendieron sí. todos? Sí, Entonces, esta es la famosa máscara, ¿no? Con reservorio y válvulas de no recirculación. ¿Está bien? Uno con una máscara normal, o sea, una máscara de Venturi. Esta no tiene nombre propio. ¿Está bien? La máscara de Venturi, uno podría, por ejemplo, o sea, taparle el efecto Venturi a la máscara. O sea, la máscara de Venturi tiene el adaptador entre la máscara y la línea de oxígeno, tiene una fenestración, que es donde se hace la mezcla del aire ambiente y el oxígeno que viene por la línea, y eso es lo que le da la FIO distinta, ¿no? Que va de una FIO del 21 hasta la FIO del 50%. Uno podría tapar, uno lo que ve, ¿no? Es, por ejemplo, con una cinta, ¿no? Podría tapar las fenestraciones y de esa manera estaría entrando oxígeno solamente de la línea de suministro y no se mezclaría con el aire ambiente. El problema de hacer eso es que la máscara no tiene la válvula, entonces el paciente está constantemente inspirando el aire que acaba de exhalar. O sea, cuando inspira, no solamente inspira el oxígeno que viene de la línea, sino también lo que acaba de sacar. Entonces, por eso la FIO no llega a ser del 100% y hay una recirculación de lo que está sacando. ¿Está bien? Así que no sé si pudieron entender bien, ¿todos lo vieron? O sea, la clave es la válvula unidireccional. Ahí. Básicamente sí. Esto lo que permite, esto lo que hace es que todo lo que el paciente exhala salga para afuera y no vuelva a ser inhalado, que es lo único, a uno lo que más le interesa cuando está queriendo sacar por vía inhalatoria un tóxico como es el monóxido. ¿Está bien? Así que esto es fundamental. ¿Está bien? Claro, gracias. Claro, y acá justamente esa es la base de lo que es el oxígeno normovárico en realidad, que es, como decíamos, la máscara con reservorio. Ahora, el oxígeno hiperbárico, lo que tiene de particular es que es una cámara, que es la cámara hiperbárica, que es como si fuera cuando uno lo ve, es como si fuera un cofre grande, una pequeña estancia en donde se mete el paciente, y lo que se hace es darle oxígeno al 100%, pero a mayores atmósferas, se da a más o menos 2,5 atmósferas en general, 2,5 o 3 atmósferas es la concentración del oxígeno hiperbárico. Entonces, la cantidad de oxígeno que el paciente absorbe en ese ambiente es mayor. Bien, entonces la capacidad del oxígeno de llegar a los tejidos e inclusive de desplazar eventualmente al monóxido de lo que es la citocromo oxidasa es mucho mayor. Esa es la base del tratamiento con oxígeno hiperbárico. Por eso cuando ustedes leen lo que son las vidas del monóxido de carbono, las vidas medias bajan muchísimo con el oxígeno normovárico, bajan a 1 hora y media,
Por eso el tratamiento con el oxígeno normovárico es de 6 horas, 1,5 por 4, 6, 4 vidas medias. Con el oxígeno hiperbárico baja a media hora. Bien, con 2 horas de sesión en la cámara hiperbárica ya debería haber bajado más del 90% de la cantidad de monóxido que uno tiene circulando, que el paciente tiene circulando, ¿sí? Por eso acá la pregunta, tenemos estas dos opciones, obviamente le iniciamos el oxígeno normovárico en cuanto sospechamos la intoxicación, pero una vez que tenemos la confirmación, una vez que tenemos esta carboxihemoglobinemia de 20, ¿a este paciente habría que hacerle cámara hiperbárica? ¿Y por qué? Una consulta antes de eso, Sí. porque creo que no me quedó claro algo de la cámara. O sea, Sí. la diferencia es que normovárico estamos respirando a una atmósfera y en la cámara es hasta 3 atmósferas. Esa diferencia de 2 atmósferas es lo que hace que cambie la presión y baje la vida media o sea, que pueda desplazar más rápido al Exactamente, monóxido porque aunque es del 100% la presión pasar de oxígeno, lo que pasa es que la cantidad de oxígeno que hay a mayores atmósferas sigue siendo mucho mayor que la cantidad de monóxido que el paciente, digamos, inspiró a una atmósfera. Claro. Por eso es que es más sencillo, es más rápida en realidad la separación y la eliminación del monóxido de carbono, ¿sí? Ahí está, perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, y ahora la pregunta, ¿qué tratamiento le hace? Una cosa para agregar ahí, ¿no? Que lo que realmente está en juego es la cantidad de oxígeno disuelto en plasma, que es lo que hace la real diferencia entre la concentración de oxígeno normovárico e hiperbárico. ¿Sí? No es lo mismo inspirar una FiO2 a una ATA que cuando estás a 2,5 o a 3 atmósferas. Calculo que alguno habrá viajado al norte, ¿sí? O a algún país en donde tengan, alguna provincia donde tengan o una presión atmosférica mayor, y ya empiezan a sentir los cambios. Bueno, en una cámara hiperbárica sucede lo mismo, y lo que está entregándole al paciente es una concentración que inclusive va a través de una máscara con reservorio. Se le pone adentro de la cámara hiperbárica una máscara con reservorio y a través de esa máscara se le infunde el oxígeno a esa presión, lo que lleva a que el oxígeno llegue al plasma a 2,5 atmósferas, desplace el monóxido de carbono, pero además lo desplace de la célula a nivel celular y de las proteínas que están siendo afectadas, siempre y cuando estemos en el tiempo indicado, ¿sí? Todo esto, este mecanismo tiene mayor efectividad cuando estamos más cercanos con este tiempo de latencia que hablábamos al principio, desde la exposición. Me gustaría, porque lo conozco a Alejandro, y ahí quisiera que les cuentes un poquito a los chicos cuál fue más o menos, porque él hizo una revisión acerca del tema, sabe bastante sobre los autores que han trabajado el tema de cámara hiperbárica, ¿no? Que van a ver que en el apunte es la última indicación, y que siempre en las clases decimos esto, en realidad es una indicación muy puntual para un grupo muy selecto de personas que van a tener acceso. La realidad después nos va a llevar a que cada uno de ustedes que estén en un hospital, en un centro de salud, en una salita, un centro de atención primaria, Aldana también lo va a poder comentar esto, tienen disponible el oxígeno con una máscara con reservorio. Con suerte, es mucho más costosa que una máscara de Venturi, ¿no? Quisiera escucharlos a ellos dos, que les van a aportar muchísimo sobre esto. Bueno, gracias Ana por las palabras. En sí, en cuanto a efectividad, bueno, es un debate bastante apasionante en lo que es toxicología, si es realmente efectivo, ¿no? Hay un problema, desde el punto de vista teórico, ¿no? O sea, yo tengo un tóxico que está ejerciendo un daño, ¿no? Y sobre todo está ejerciendo un daño sobre un tejido que es muy exquisito, como es el tejido nervioso, ¿no? Y el tejido cardiovascular también, en segunda medida, ¿no? Pero son dos tejidos que sabemos que cuando existe daño no hay recuperación. Entonces uno en ese momento tiene todo el estímulo para sacarse de encima, para desembarazarse rápidamente de ese tóxico. Entonces, como bien explicó Juan Pablo, ¿no? Con el monóxido lo podemos obligar a sacarlo, ¿no? A la fuerza, ¿no? Entonces,
como bien dijo Pablo, ustedes siempre acuérdense que esto es cuestión de vidas medias, ¿no? Entonces, para repasar de nuevo, porque esto es muy importante. Al aire ambiente, el monóxido, si yo ceso la exposición, va a tardar, tiene una vida media de 6 horas, ¿no? Básicamente, esto quiere decir que en 24 horas, o sea, en un día entero, yo me desembarazo de todo el monóxido que inspiré, ¿no? Que básicamente que absorbí por vía inhalatoria. Esto es demasiado, entonces lo podemos reducir inspirando oxígeno al aire a una atmósfera, ¿no? O sea, básicamente en condiciones normales, pero con un afío del 100%. Ahí se reduce a más o menos 40 minutos, o sea, en general son los cálculos más o menos, en general uno redondea a 1 hora, ¿no? Y siempre le da un changüí de 2 horitas más, entonces por eso en general lo que se recomienda que la máscara esté por lo menos 6 horas en el paciente, ¿no? Si bien en general el promedio es que la vida media se reduce a 40 minutos, ¿no? Entonces nosotros con 160 minutos, digamos, de oxigenoterapia estaríamos bien. En general el paciente se lo deja por lo menos 6 horas porque, bueno, hay muchas variables fisiológicas, distintos volúmenes circulatorios, de respiración, que hacen que uno por lo menos le indique la máscara 6 horas. El siguiente paso es esto de la cámara hiperbárica, ¿no? Donde, por lo que dijo Analía, básicamente, si bien seguimos respirando oxígeno al 100%, como está comprimido entre 2.5 y 2.8 atmósferas, o sea, a nivel de cantidad de moléculas absolutas son muchas más moléculas de oxígeno. Entonces hay muchas más moléculas de oxígeno entrando al cuerpo, ¿no? Entonces, básicamente, a fuerza bruta, ¿no? Por simple competencia, o sea, esto es por competencia dinámica, van a desplazar al monóxido de sus sitios blancos. Como dijo de nuevo Juan Pablo, esto más o menos está en el orden de los 20-23 minutos, aproximadamente la vida media, entonces, en general, con 2 horas de terapia de oxígeno hiperbárico ya alcanza. Ustedes acuérdense que una sesión dura más o menos 3 horas, ¿por qué? Porque tenemos media hora de compresión, en general 1 hora y media, 2 horas de terapia en sí, y luego otra media hora de descompresión, ¿no? O sea, uno no puede, una vez que hizo la compresión, o sea, que llevó al paciente a 2.5 atmósferas, no puede descomprimirlo bruscamente porque, como ustedes saben, va a tener lo que se llama la enfermedad del buzo, ¿no? O sea, los gases que están disueltos en la sangre van a pasar a un estado gaseoso y, bueno, se va a producir como mínimo una embolia gaseosa que le va a llevar al paciente a la muerte, lo que no es nada lindo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque uno tiene que saber que cuando mete al paciente en la cámara hiperbárica, sabe que durante media hora no lo va a poder tocar, está bien, o sea, no va a poder acceder a ese paciente. Eso de por sí plantea que muchos pacientes que en principio teóricamente se beneficiarían de la cámara hiperbárica, o por ejemplo un paciente que está cursando un ACV o que esté cursando un infarto agudo de miocardio, no lo podemos poner desde los puntos de vista prácticos en la cámara hiperbárica porque básicamente es un paciente inestable, ¿no? Así que el paciente en realidad lamentablemente tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿no? Para poder ingresar a la cámara hiperbárica. Lo mismo que un paciente que hizo convulsiones. Si un paciente acaba de convulsionar, ¿no? Es muy difícil poder meterlo a la cámara hiperbárica porque si vuelve a hacer una convulsión adentro de la cámara, yo voy a tener que esperar media hora, ¿no? Para poder rescatarlo. Entonces, ahí es un terreno complejo. Entonces, volviendo al tema, ¿no? ¿Qué evidencia empírica, ¿no? ¿Qué evidencia de la vida real hay de que la cámara hiperbárica realmente sirva, ¿no? Desde el punto de vista teórico está bien, yo saco rápidamente el monóxido, entonces está menos tiempo en el cuerpo, tiene menos capacidad de hacer daño, ¿no? Y entonces supuestamente ayudaría a prevenir lo que es sobre todo el síndrome neurológico tardío o persistente. Bueno, el mejor estudio que hubo diseñado fue el estudio de Weaver. Está bien, un médico estadounidense que se dedica sobre todo a medicina hiperbárica. Está bien, él diseñó un estudio muy bien diseñado con doble ciego y de hecho placebo. Esto quería decir que los pacientes se los metía en la cámara hiperbárica, pero no se los llevaba a compresión, o sea, no se los comprimía. Pero bueno, o sea, incluso el placebo llegaba al tal punto de meter a los pacientes en la cámara hiperbárica y hacer la mímica como que se los llevaba a 2.8 atmósferas. Ese estudio, la verdad que se cortó tempranamente porque supuestamente el grupo que tenía el tratamiento hiperbárico tenía mucho mejor outcome que los pacientes que recibían el placebo. Entonces, por cuestiones éticas, se cortó el estudio tempranamente. Lamentablemente no habían alcanzado a llegar a testear a la cantidad de pacientes que ellos habían predicho que necesitaban reclutar
para que el estudio fuera significativo. Pero bueno, ante la evidencia que tenían, decidieron cortarlo, ¿no? Por cuestiones éticas. Hubo una revisión después de eso, ¿no? De un grupo de otros médicos liderados por Buckley, que bueno, que cuando empezó a ver básicamente los datos de Weber, lo que se dio cuenta que los pacientes de cámara hiperbárica que les iba mejor, en realidad les iba mejor en todo lo que tenía que ver con lo subjetivo, ¿no? O sea, había distintos cuestionarios, ¿no? De mejoría, distintas cosas, pero bueno, le iba muy bien a esos pacientes en lo subjetivo, pero cuando iban a la parte objetiva, ¿no? Que también medía Weber, la verdad que ahí la diferencia no era tanta. La verdad es que, hay que decirlo, eran igual el grupo control que el grupo tratado, ¿no? Entonces, ahí Buckley dice, bueno, la verdad es que el estudio no probó finalmente, ¿no? Porque cuando uno iba a lo duro, iba a los datos objetivos, ¿no? De laboratorio y distintas pruebas objetivas, la verdad que no había gran diferencia entre los grupos. Entonces, lamentablemente, el mejor estudio que tenemos de cámara hiperbárica convive con esa mancha, ¿no? Con que no terminó, por lo menos para parte de la comunidad científica, ¿no? De la comunidad médica, no terminó de responder concluyentemente si el oxígeno hiperbárico es realmente efectivo o no. Está bien. Recientemente hubo un nuevo análisis, ¿no? Un nuevo estudio de un grupo coreano que aparentemente sí habría demostrado una efectividad, ¿no? Sobre todo, lo más interesante del estudio coreano es que el endpoint, o sea, digamos, el dato duro que medían, el dato duro principal que medían era mortalidad a largo plazo. Y lo que este grupo coreano sí demostró es que en realidad no era un estudio, esa es una debilidad del estudio, no era un estudio doble ciego randomizado, sino era un estudio prospectivo, ¿no? De pacientes que habían recibido cámara hiperbárica versus pacientes que no habían recibido cámara hiperbárica. Y lo que este grupo coreano descubrió es que aquellos pacientes que habían recibido cámara hiperbárica a largo plazo tenían menor mortalidad que el grupo que no. Así que bueno, la discusión está, ¿no? Las guías, Bien. de nuevo, siempre se tiene que acordar que son guías. Excelente. Ahora ven cómo la controversia que está planteando Alejandro acerca de las indicaciones que ustedes tienen en la teoría no siempre se condicen con la práctica o con lo que uno va a encontrar en el centro de atención, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Los estudios que hay, digamos, cualquier libro de toxicología o artículo, o incluso la guía que ustedes tienen en el campus y la guía de la cátedra, tiene bien planteadas cuáles son todas las indicaciones, pero ahí Ale les dice, bueno, ojo, porque hay indicaciones en las cuales no lo van a poder aplicar. Si el paciente está en coma, si tiene deterioro del sensorio, tuvo convulsiones, no lo voy a poder ingresar a la cámara hiperbárica, en nuestra experiencia por las limitaciones que tiene. ¿Sí? Excelente, Ale, mil gracias. Siempre me acuerdo, veo este tema y me acuerdo la revisión que hiciste en la residencia, clara, concreta. Obviamente sobre esto va a ir cambiando, ¿sí? Va a ir pasando el tiempo, van a ir surgiendo nuevos estudios. La realidad es que ya no hay estudios donde digamos, no hay tantos donde hayan doble ciego, randomizados, digamos, porque un beneficio se ha demostrado. Si bien es mínimo, ya hay estudios que hablan sobre un beneficio. La realidad es que para Weber lo clausuró, o sea, claro. Weber que es una eminencia, ¿no? O sea, es difícil de discutir a Weber, pero bueno, Weber para él dice, no es necesario, de hecho no es ético seguir haciendo estudios porque él dice que su estudio lo demostró, pero bueno, o sea, está abierta la discusión y de nuevo, a mí me resulta interesante, este estudio de los coreanos, del grupo coreano, es de hace 2 años, no es es bastante nuevo también. Bueno, de nuevo, tiene debilidades, ¿no? Cuando uno hace medicina basada en la evidencia, tiene que ver esas cosas, ¿no? Las fortalezas y debilidades de cada tipo de estudio. Era un estudio prospectivo, pero la verdad que por lo menos daba una conclusión bastante interesante, ¿no? Ellos medían mortalidad a largo plazo y la verdad que por lo menos había una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, así que no es poca cosa. Bien. Y Aldana, ¿querés comentar? Me parece que bien como a partir de esto empiezan a surgir otras cosas, ¿no? Que me parecía muy importante que ustedes tengan algo sobre monóxido
un poquito más sobre el monóxido de lo que está en el aula, porque a veces estos temas quedan muy inconclusos, quedan como una idea muy general, y cuando vamos al examen nos encontramos con sorpresas gravísimas acerca de las indicaciones, de si está disponible o no, mezclamos Déjame todo. agregar, claro, algo un poco más antes de que Aldana hable de la experiencia, ¿no? Desde como una médica de un de un centro de atención primaria, ¿no? Que es cuando uno dice cómo es la trinchera, en cuanto a todo esto, ¿no? Que por ahí están pasando en el chat. Bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Cuándo se indica? ¿Qué nos indican? Hay varias cuestiones bastante importantes, ¿no? Para que les quede bien claro. O sea, siempre ustedes, sospecha de monóxido, oxígeno, ¿está bien? O sea, le ponen, si tienen la máscara que les mostré, la máscara con reservorio y válvula de no recirculación, mejor, ¿no? Pero, o sea, ese paciente apenas tiene sospecha de monóxido, no esperen a sacarle sangre ni nada. O sea, lo primero es el tratamiento. Entonces, le ponen la máscara de oxígeno. Después hay que ver si ese paciente tiene indicación de cámara hiperbárica, ¿no? Para indicaciones de cámara hiperbárica en lo formal, ¿no? O sea, tienen la guía universitaria, el consenso universitario lo tienen colgado en la página, así que ahí están, ¿no? Lo que por lo menos en la cátedra, cuando le pregunten, que es por ahí un poco lo que les interesa a ustedes, bueno, en el examen, ¿qué contesto? ¿No? O sea, ¿qué paciente lo de cámara? Bueno, lo tienen en el consenso universitario. Está bien, en el consenso universitario está bien aclarado, ¿no? Los casos donde ustedes tendrían que idealmente mandar a ese paciente a cámara hiperbárica, ¿está bien? Después está esto que me parece que es lo más rico, por ahí un poco la realidad, ¿no? De lo que estamos hablando. O sea, a nosotros nos apasiona mucho esto, entonces obviamente empezamos a hablar de un poco de evidencia, de bueno, sirve, no sirve, a veces con un poco de confusión para los alumnos, pero bueno, sepan disculparnos. Y lo otro es la vida real, ¿no? O sea, el detalle de la vida real, claro. El detalle de la vida real, Aldana, ya te doy paso. Que es esto, ¿no? Está bien, o sea, la guía es bien clara, ¿no? Si el paciente tiene convulsiones, tendré que ir a la cámara, pero bueno, o sea, lo mando a la cámara, acaba de convulsivar, o sea, eso va a depender, ¿no? Si el paciente la verdad que respondió rápidamente, la convulsión cesó espontáneamente, no es que le tuve que pasar un montón de medicación, bueno, es una cosa. Ahora, si fue una convulsión refractaria que requirió múltiples tratamientos, bueno, ahí la verdad que sería mucho más conservador en cuanto a mandarlo a una cámara, ni hablar de un paciente que está cursando un IAM, ¿no? El paciente que está cursando el IAM, lamentablemente necesita una UCO, si bien es una indicación formal bien clara de cámara hiperbárica. No lo puedo mandar a la cámara hiperbárica por cuestiones prácticas. Desde el punto de vista teórico, ese paciente se beneficiaría un montón, ¿no? Pero a no ser que yo tenga una UCO, ¿no? Adentro de una cámara hiperbárica, es imposible mandar a ese paciente. Espero que con esto les haya quedado un poquito más claro. Aldana. Agregando el condimento de este año, que fue, ¿y si tiene COVID? Los dejo pensando. Totalmente. Los dejo si ahí tiene COVID, pensando. bueno, no sé. Ahí estamos trabajando en Olvídate. eso. Aldana, te escuchamos. No, también el tema de, bueno, primero la disponibilidad, porque uno piensa, perfecto, lo mando a la cámara. ¿Cuántas cámaras hay en el país? ¿Dónde quedan? Si yo tengo un paciente que sospecho de intoxicación por monóxido y estoy en La Pampa, no sé, en General Hacha, ¿a cuántos kilómetros tengo la cámara? ¿Cuántas horas tardo en llegar hasta ahí? ¿Estará disponible? Eso por un lado, es una tecnología que es realmente cara, que no está en todos lados, no suele estar en hospitales públicos, está en centros privados, es muy complejo. Y por otro lado, bueno, la realidad en los centros de atención, yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, creo que nunca vi una máscara con reservorio en la sala. Creo que vi una sola en el hospital, en el que también hago algunas rotaciones, y lo que con lo que más contamos es con máscaras de Venturi. Claro. Y no, o sea, sabés que estás haciendo las cosas como ni siquiera por la mitad, por un Siempre tercio. la consigna es darle Bueno, el mejor tratamiento disponible al tratamiento. paciente en ese momento, ¿no? Entonces, si tengo la máscara con Venturi, le pongo la máscara con Venturi y solicito y hago todo lo que tenga que hacer para conseguir el mejor tratamiento. Por supuesto, si estás en una provincia en donde no hay provincias en donde no hay ni una sola cámara hiperbárica, ¿sí?
Hay algunos países en donde todavía no hay cámara hiperbárica. Entonces, tengamos siempre la consigna de, bueno, le estoy dando el mejor tratamiento. ¿Será una BNI? Hay pasos intermedios hasta la medicina hiperbárica, entonces tendré posibilidad de hacerle BNI, tendré posibilidad de hacerle CPAP, tendré posibilidad de hacer estar en RM, entonces es el mejor tratamiento. Pero esto que dice Aldana me parece fundamental, porque a veces las cuestiones teóricas, después bajarlas a la práctica, bueno, ustedes se van a encontrar con eso en muchos lugares, ¿no? Sí, bueno, nada, tenerlo en cuenta, ¿no? Uno estudia siempre la teoría, la última teoría, e intenta de esa teoría aplicar siempre lo mejor en pos del paciente, con las herramientas que tenemos. Bien, bueno, no sé si Juanpi le quedaban igual un par de diapos, ¿puede ser a este caso? Perdón, Antonella, pregunta, en un examen, usaríamos la teoría hipotética entonces. Si te referís en un examen, a vos te preguntan X paciente, no sé, en un caso simulado, si lo mandás o no a la cámara hiperbárica y por qué, nos tenés que decir cuáles son las indicaciones de la cámara y por qué ese paciente se beneficiaría. En la realidad vas a intentar hacerlo mejor. Si lo podés mandar a la cámara, y sí, lo vas a mandar. Sí, a mí me gusta bastante en realidad, como dice, en el examen la teoría hipotética y en la realidad lo que se pueda. Me parece que es como un resumen chiquito de muchas cosas de cómo se dan y cómo es en la realidad. Te voy a robar la frase, sinceramente. Y no, en Filminas en realidad lo que quedaba, no era nada, fue que yo les puse acá las indicaciones de cámara, más que nada para que las tengan, para recordarlo. Las indicaciones que estamos usando hoy en día en la cátedra están en la parte de lo que es información complementaria, en el que es el consenso universitario, y particularmente está en la página 28, ¿sí? Que son como estas, como el consenso de lo que es la cátedra. Para el caso del paciente, justo tuve una carboxi de 20, así que sería limítrofe, pero como tuvo pérdida transitoria de la conciencia, sí tendría indicación de cámara. Cosa importante, teóricamente lo que decía Alejandro, lo que decía Aldana, teóricamente el infarto sería indicación de cámara. El problema es que no tenemos la cámara que permita tener al paciente ahí teniendo un control. Para cámara el primer ingrediente es tener un paciente que pueda estar solo en la cámara durante las 2 horas, a las 3 horas que dura la sesión, que pueda tolerar la media hora que tardamos en hacer la descompresión para poder intervenir si surge un problema adentro. ¿Podés poner de nuevo la diapo, por favor? Hay una indicación que es importante, que quiero que sí. refuercen, que es lo que ha cambiado la número 5. realmente, claro, que es lo que ha cambiado y se ha modificado desde hace un año más o menos, 2 años hasta ahora, que es embarazadas sin importar, o sea, no importa el valor de carboxihemoglobina actualmente y basado en guías de medicina hiperbárica, esta indicación, sin el valor de carboxihemoglobina iría a la cámara hiperbárica, ¿sí? No importa si tiene o no síntomas. Chequeen esto porque en la guía previa, en las guías de tóxico previa, donde se estudiaban los chicos antes, estaba la embarazada con valor de 15%, eso ya no corre más. Exacto. Hoy el diagnóstico de embarazo más la exposición a monóxido de carbono es indicación a cámara hiperbárica, ¿sí? No importa el trimestre tampoco de embarazo. Acá, importante, asintomático con carboxi mayor a 20, esto también bajó, ha disminuido el valor, antes era mayor a 30. Sí, bueno, acidosis grave, y fíjense en que son trastornos neurológicos, trastornos cardiovasculares, ¿no? Bueno, y hay varios ahí, así que uno ahí debe valorar, por eso es importante que cuando tengan la necesidad de enviar a cámara hiperbárica, también consulten a centros de toxicología para el asesoramiento, obviamente para saber dónde están las cámaras más disponibles, más cercanas, pero además para el asesoramiento acerca de estas indicaciones. Y algo que les dice en la guía también, que fue agregado últimamente, es que, bueno, si yo tengo un paciente que tiene una de estas indicaciones,
¿sí? Pero yo no tengo disponible cámara hiperbárica, porque en mi hospital no tiene convenio, no lo puedo conseguir, por X motivo no lo puedo indicar. Bueno, tengo que dejar por escrito, ¿sí?, que le estoy dando el mejor tratamiento disponible, y veré de las normováricas cuál es la mejor disponible, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Monóxido es un tema, justo estábamos charlando antes de empezar la clase, que es Gigante. importantísimo, clave fundamental. Alumno que no sabe bien este tema, lamentablemente los exámenes, digamos, desaprueban la gran mayoría, y hemos visto muchos casos. Así que yo les diría que relean todo, ¿sí? Y cualquier duda o inquietud acerca de esto, el jueves la hacen en el campus, y si no, el jueves que viene, cuando nos reunimos, volvemos a charlarlo. Pero bueno, este era un poco un repaso de lo que se vio ayer. ¿Tienen dudas, comentarios? ¿Quieren hacer algún comentario? Nosotros otros chicos. ¿No? Juan Pablo, Aldana o Ale, ¿algún comentario final como para dejarle Yo, no, que muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Ojalá anden bien con lo que es la cursada. Bueno, yo sí por ahí un comentario por ahí para ayudarlos, algo que yo creo que les ayuda mucho a ordenar, por ejemplo, hidrocarburos, que es un tema que yo me doy cuenta de que muchas veces desorienta, a veces por lo grande, y dice, bueno, ¿a qué voy? Ustedes siempre acuérdense que los hidrocarburos, o sea, como grupo, ¿no? Si bien pueden afectar a todos los sistemas, hay ciertos órganos diana que son importantes, ¿no? Sistema nervioso, tanto central como periférico, ¿no? Hígado, médula ósea, ¿está bien? Esos tres, o sea, son muy importantes, son órganos de impacto, ¿no? Que todos los hidrocarburos lo tienen. Lo que pasa es que algunos más, otros menos, ¿está bien? Pero todos lo tienen, tanto a nivel agudo como a nivel crónico, ¿está bien? Entonces, siempre tienen que ver eso, ¿no? Lo que hablaba Juan Pablo en un momento, ¿no? No es lo mismo un hidrocarburo volátil, ¿no? Que en general la exposición es más bien aguda y por vía aérea, ¿no? Que, por ejemplo, el alquitrán, ¿no? Estar expuesto al alquitrán, donde ahí tiene más que ver por ahí una exposición cutánea, ¿no? Y obviamente nadie va a andar aspirando alquitrán. ¿Está bien? Entonces eso lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Las características físico-químicas que hacen más o menos peligroso por alguna vía a los hidrocarburos, ¿no? Tengan en cuenta estos hidrocarburos particulares, hoy hablamos del tetracloruro de carbono, el benceno, ¿no? O sea que son hidrocarburos que tienen particularidades que los hacen interesantes, ¿no? Como por ejemplo para hacer una pregunta, tolueno también, ¿está bien? Así que vayan de lo más grande, de las características generales, o sea, todos los hidrocarburos, cualquier hidrocarburo puede producir una neuropatía periférica, ¿está bien? Pero hay algunos que les gusta más que otros. Toda exposición a hidrocarburos puede generar hepatitis, ¿no? Pero hay algunos que les gusta más el hígado y de hecho pueden generar cáncer, ¿no? Todos los hidrocarburos pueden generar una anemia plástica, pero hay algunos que uno sabe que sí o sí lo tiene que ir a buscar. Entonces, siempre tiene que ir con esa mentalidad al encarar el tema de hidrocarburos, ¿está bien? Aldana, ¿querés comentar algo más? No, me quedó resonando que hubo un compañero que confundía el tratamiento entre monóxido y cianuro. Yo recomendaría hacer, más allá de leer los temas, estudiarlos bien, hacer después como alguna ayuda a memoria, algo que a vos te clasifique los tratamientos como para no confundírtelos. Bien, importantísimo, porque el tratamiento que está publicado, el primer tratamiento para intoxicación aguda por cianuro, participaron titulares de la cátedra, ¿sí? En el descubrimiento del tratamiento. Así que imagínense lo importante que es esto. Por favor, cualquier duda o consulta, si bien es obviamente menos frecuente, es muy importante y de alta letalidad. Estoy viendo que el próximo jueves tenemos, ustedes tienen el examen el miércoles. Claro, tienen el examen el miércoles y nosotros empezaríamos con el segundo módulo, estimulantes. Son varios temas juntos, así que por favor traten de leer, porque es cocaína, estimulantes, anfetaminas, marihuana. Amplio, ¿sí? Y van a estar después de un examen. Así que bueno, nos vemos en el campus, en el aula. Gracias a los docentes. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.
Gracias.